Amigos, el día de hoy estoy nuevamente con Miriam Weisberg, quien ya es colaboradora y muy amiga de este programa y muy querida persona. Y tenemos un tema para compartir con ustedes que tiene que ver, pues ya queremos ahora sí que lo que viene después del asunto del temblor. Siguen habiendo muchas cosas que comentar, mucho de dónde aprender y de dónde sacar positivo de esta adversidad. Y uno de estos temas, justo lo que queremos platicar hoy con Miriam, que tiene que ver con la reacción del mexicano como tal, ¿no? Hablábamos de ciudadanos ante la crisis, ante crisis como esta, porque fue una crisis realmente. Que sigue siendo y que además va a tomar mucho tiempo. Pero a ver, crisis. Digo, a ver, Miriam, bienvenida. Cuéntanos. Bueno, yo quiero empezar por darte las gracias. No tanto porque me des a mí la oportunidad de hablar, sino porque yo siempre veo tus programas y es impresionante la labor que haces. Ay, Miriam. El último sábado pasaste un programa con la doctora Rocha sobre la cuestión de la víctima. Y lamentablemente me da mucha tristeza que el mexicano es muy feliz haciéndose la víctima, quejándose y culpando alrededor. Me tomé la libertad de elegir de todo lo que leo antes de sentarme contigo, varias cosas, y voy a mencionar 3 cosas primero. Fernanda Familiar, en un artículo que escribió en el Excelsior, menciona el libro de Ulrich Richter que se llama El ciudadano, el enemigo y el Estado. Y él afirma que ser ciudadano es aquel que respeta las reglas de convivencia de una sociedad, de una comunidad. De lo contrario, se denomina habitante. Lamentablemente, en este momento podría yo afirmar, sin exagerar, que tenemos mucho más habitantes que ciudadanos. Y me pregunto por qué la esencia del ciudadano en México, yo creo que en el mundo, solo surge cuando hay una situación de crisis, cuando hay una situación de miedo o de sismo como lo que nos pasó. Generalmente, y ahí voy a criticar a los periodistas, no te incluyo porque cuando hablo de periodistas me refiero a personas que manejan la opinión pública, que salen diariamente por televisión o que escriben una columna en el periódico, etcétera, y que lo único que han destacado es que México es inseguro, que en México está la violencia, etcétera, sin darse cuenta, en primer lugar, que lo que dicen se refleja en el exterior y que entonces tiene consecuencias muy serias con nuestro país, que sería, primero, que deja de venir el turismo por miedo y segundo, que deja de venir la inversión extranjera directa, todo por miedo. Y cuando hablo de miedo también voy a retomar lo que en algún momento dijo Michel Foucault, filósofo francés, que dijo que los gobiernos, la manera que tienen de manejar a las masas es a través del miedo. Y el instrumento que tienen los gobiernos para mantener ese miedo son los medios de comunicación. Y actualmente también las redes sociales. Hubo mucha buena información y muy mala información también, hay que decirlo, como bien dices. Sí se dio, todos lo vimos, todos lo leímos. Incluso llegó a ser un poco hasta psicótico todos esos WhatsApps o estas cosas que se mandaban por las redes que pues bueno, decían cosas que ni siquiera eran ciertas, ¿no? Eso, sí. Ahí es a lo que voy también. Las famosas fake news que tomaron auge a raíz de que el señor Trump llegó al poder, porque al llegar el señor Trump cambió la vida del mundo entero, porque tuvimos de repente en lo que se conocía como el país hegemónico a un señor que tiene de todo menos de característica de un buen político, un buen estadista, un buen presidente. Y entonces vienen las fake news, y también las fake news, o sea, noticias falsas, también se han referido a lo que sí hace el gobierno mexicano, a lo que no hace el gobierno mexicano, y destacan sin saber o sin comprobar las noticias que reciben si son ciertas. Por ejemplo, yo he recibido a través de Facebook y a través de WhatsApp infinidad de mensajes, videos, etcétera, en donde se hace burla del gobierno de México, en donde se hace burla del gobierno de la Ciudad de México, en donde se hace burla en general de los que supuestamente tienen
que apoyarnos. Y entonces estos mensajes precisamente es de quienes se sienten víctimas, a quienes el gobierno no les ha respondido a lo que pretenden que deben responderles, ¿sí? Bueno, el gobierno... Se ha hecho mucho, honestamente sí se ha hecho mucho. Lo que pasa es que la demanda, la necesidad es mucha también. La necesidad de lo que pasó rebasó las posibilidades de lo que el gobierno en un momento dado de inmediato pudo hacer. Claro. Pero además también rebasó, porque no es nada más el gobierno, tenemos ciudadanos que ya no lo son habitantes, porque a mí que no me digan que se les puede llamar ciudadanos a no sé cuántas personas que llegaron a cobrar en la Ciudad de México como si fueran damnificados cuando no era cierto. O lo que decías hace rato, ¿no? Antes de estar a Ecuador aquí, pues de la gente de la persona esta que muerta se roba sufrió un robo, una ¿no? tarjeta de débito de una muerta. Sí, fue terrible. Realmente una bajeza espantosa. Y afortunadamente el banco se dio cuenta y le regresó a la familia todo el dinero que sí, este vi al hombre... señor, el que salió creo que fue el papá, ¿no? De ella diciendo algo así. No sé si fue el papá, porque yo en donde tengo muy presente el papá es el que buscó, y me dan ganas de llorar al soldado que salió llorando porque no pudo salvar a la niña y a la madre. Increíble, ¿sí? Increíble. Y al como final lo dijo conoció, el soldado, ¿no? Precisamente hablando de esto, no todo el ejército es una porquería. Así es. ¿Sí? Porque habemos seres humanos que somos a todo dar, habemos seres humanos que somos un desmadre. Mira, vivimos cosas también maravillosas. El haber vivido esto que fue terrible y ver todo esto que pasó positivo, que es de lo que hay que agarrarse, creo, más que de lo negativo, pero también hay que aprender de lo negativo, como bien dices tú, y comentarlo y ventolearlo, porque pues como dices, como ese tipo no tiene vergüenza alguna. Sí pasaron cosas extraordinarias. Yo también, de verdad te lo digo, yo veía las imágenes en la tele y 3 días yo lloraba. O sea, sí lloré todos los días viendo la tele, porque era increíble las cosas que sucedían, ¿no? Como lo del soldado, como lo del el perrito que sacan. Es que todo era así lleno de mucho significado, ¿no? De mucha cosa moral. Pero bien decías, yo quiero retomar lo que tú comentas esto sobre el libro, ¿no? Sobre lo que es el ciudadano. El ciudadano sería entonces el que sí tiene una responsabilidad, el que sí sigue las reglas. Está comprometido con sus semejantes. Y el otro será un habitante. Es lo que yo mandé. ¿Por qué no podemos ser con el vecino maravillosos, sin envidia, y que nos dé gusto que trae un carro nuevo en vez de decir, carajo, porque trae un carro nuevo? Solamente lo hacemos cuando tenemos un momento de conflicto. Es que... Y fíjate, y esta mañana también estaba viendo la televisión porque estuvo aquí, bueno, está una persona que le van a dar un premio que tiene que ver con el turismo, y estaba el secretario de turismo también, por supuesto, y decían que, bueno, este personaje que le van a dar el premio, decía que México se volvió un lugar muy respetado ahorita mediáticamente con esta noticia, porque la gente traspasó realmente los muros y las fronteras, ver esta unión y todo lo que pasó con México. Yo digo, ¿nos venimos a ganar el respeto con esta tragedia? Pues parece que no, pero sí, o sea, me pareció interesante su comentario, ¿no? Porque decía, a nivel mundial... A eso es a lo que yo me estoy refiriendo. Sí. ¿Te acuerdas que yo te platiqué cuando hablé del Tratado de Libre Comercio? Vuelvo a tomarlo. El Tratado de Libre Comercio es un hecho que tiene temblando de miedo o de gusto o de ignorancia a la gran mayoría de las personas, ¿sí? El Tratado de Libre Comercio, nuestros representantes lo han hecho con dignidad, con tamaño y con conocimiento. Nadie habla del asunto como eso. Hablan, híjole, es que Trump y el tratado. Señores, el 60%, me voy a adelantar a otra entrevista que tal vez hagamos, el 60% de las relaciones comerciales entre Canadá, Estados Unidos y México se hace fuera del Tratado de Libre Comercio. Ya para acabar. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto reconocer todo lo bueno que tiene nuestro país, que es mucho más que lo negativo? Y entonces voy a derivarme a lo que yo quería tratar hoy, que es, no voy a tomar línea con respecto al poder en este país, porque yo no soy de ningún partido. Yo soy mexicana. No, es un momento bastante raro, ¿no? Es decir, está todo por definición todavía, ¿no? Sí, es que están encasados a eso. Es decir, por aquí te ponen la tragedia del sismo y por aquí te ponen si fulanita, sutanito o merenganito, sí o no, están de acuerdo con lo que si el presidente del partido dice o del no partido, etcétera, etcétera. Desde hace muchos años yo he considerado que en México generalmente cuando va a haber elecciones nos vamos con la finta de quiénes son los candidatos, pero sin exigirle al candidato que me diga ¿por qué quiere usted gobernar este país? ¿Qué nos propone? ¿Cuál es su proyecto de gobierno? Ni siquiera se nos ocurre.
y ni siquiera razonamos lo que se está diciendo.